El millonario estaba desesperado en su cena de negocios, hasta que la mesera habló en chino. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El aroma a café recién molido llenaba el salón ejecutivo del restaurante Miradores del Retiro, en el piso 42 de la Torre Asca. Lucía Fernández limpiaba con movimientos precisos las copas de cristal, verificando cada una contra la luz que entraba por los ventanales panorámicos. Desde esa altura, Madrid se extendía como un tapiz de edificios y calles que ella ya no recorría con la confianza de antes. Los ojos de Lucía reflejaban cansancio, pero también algo más profundo, una dignidad silenciosa que ni 2 años de humillación habían logrado quebrar. Fernández, las copas de la mesa 12 brillan menos que tu futuro, la voz de Patricia cortó el aire como un cuchillo. Vuélvelas a limpiar. Lucía apretó la mandíbula pero no respondió. Tomó las copas y regresó a la estación de servicio. Julia, la otra mesera, le dirigió una mirada de solidaridad desde el otro extremo del salón. Era la única persona en ese lugar que conocía fragmentos de la verdad, que Lucía Fernández no siempre había servido mesas, que alguna vez su apellido había significado excelencia en el mundo del vino. 2 años atrás, Lucía era sommelier certificada nivel 3 del Wine and Spirit Education Trust. Trabajaba en el Hotel Palace, el más exclusivo de Madrid, donde las botellas que recomendaba costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Conocía la diferencia entre un Vega Sicilia único y una falsificación solo con mirar la etiqueta durante 3 segundos. Podía identificar la región de origen de un vino con los ojos cerrados. Entonces ocurrió el incidente. Una cena diplomática. Embajadores, ministros, empresarios de media Europa. Lucía sirvió un Chateau Margaux 1996 que, según descubrieron 2 horas después, había sido adulterado con componentes químicos. 30 invitados con malestares digestivos. Escándalo internacional. Investigación. Nunca encontraron al verdadero culpable, pero Lucía era el rostro visible. La sommelier que sirvió el vino envenenado. Su certificación quedó suspendida durante la investigación. Los medios publicaron su fotografía. Su nombre quedó manchado. Cuando finalmente la investigación se cerró sin cargos por falta de evidencia, ya era demasiado tarde. Nadie la contrataría. El mundo del vino de alta gama tiene memoria larga y poca misericordia. Así que ahora limpiaba copas en Miradores del Retiro, un restaurante elegante pero no exclusivo, frecuentado por ejecutivos de las torres financieras de Asca. Ganaba en un mes lo que antes ganaba en 3 días. Vivía en un apartamento modesto en Tetuán, ahorraba cada euro para contratar abogados que apelaran su caso, que limpiaran su nombre. Pero había algo que nadie le había quitado, su conocimiento. Y su memoria. Lucía, prepara la estación privada, dijo Patricia entrando como torbellino. Hoy tenemos reserva especial. Alberto Mendoza. El nombre hizo que varias cabezas se giraran en la cocina. Alberto Mendoza era fundador y CEO de Mendoza Capital Partners, una de las firmas de inversión más poderosas de España. Su rostro aparecía regularmente en Expansión y El Economista. Era el tipo de hombre que movía millones con una firma, que tomaba decisiones en desayunos que cambiaban el rumbo de empresas enteras. ¿Cuántos comensales?, preguntó Lucía. Todavía no confirman. Pero quiero todo impecable. Mendoza no acepta menos que la perfección, y este restaurante no puede permitirse errores. Lucía asintió y se dirigió al salón ejecutivo, el comedor privado del restaurante. Era un espacio de paredes de cristal esmerilado, con una mesa larga de roble español y capacidad para 20 personas. Se utilizaba para reuniones de negocios donde las conversaciones valían más que la comida. Mientras preparaba la mesa, sus manos se movían con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. Cubiertos alineados con exactitud milimétrica. Copas posicionadas según el protocolo internacional. Servilletas dobladas en abanico. Era irónico, había perdido su carrera pero no sus estándares. La puerta del salón se abrió y Patricia entró acompañada de 2 hombres.
Lucía los reconoció de inmediato, aunque solo había visto al primero en fotografías. Alberto Mendoza. Alto, con cabello perfectamente cortado y una barba cuidada que le daba aspecto de intelectual exitoso. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Lucía. Sus ojos recorrieron el salón con la mirada de quien evalúa inversiones, fría, calculadora, pero no cruel. El segundo hombre era más joven. Cabello peinado hacia atrás con gel. Su sonrisa era practicada, del tipo que se ensaya frente al espejo. Marcos Durán, según la placa que Lucía había visto en reservaciones. Socio junior de Mendoza Capital Partners. Señor Mendoza, este es nuestro salón ejecutivo, decía Patricia con una voz 3 tonos más aguda que la que usaba con el personal. Completamente privado, con sistema de sonido para presentaciones y... Está bien, interrumpió Alberto con cortesía pero firmeza. Es adecuado. Marcos caminó hacia los ventanales y miró hacia la ciudad. No es el RIS, Alberto, pero servirá para los chinos. Lucía sintió que su pulso se aceleraba ligeramente. ¿Chinos? ¿Inversionistas asiáticos? Alberto se giró hacia su socio con una expresión que sugería paciencia practicada. Marcos, el señor Chen Wei no elige restaurantes por su nombre sino por su discreción. Y este lugar ofrece exactamente eso. Como digas. Tú eres el experto en complacer a inversionistas, había un matiz en la voz de Marcos, algo que Lucía no pudo identificar completamente pero que sonaba a resentimiento apenas contenido. Patricia prácticamente bailaba de nervios. Señor Mendoza, nuestro chef ejecutivo, Raúl Ibarra, ha preparado un menú especial. Y nuestra carta de vinos. Me gustaría revisar la carta de vinos personalmente, dijo Alberto. Esta cena es crucial. Los inversores chinos valoran la hospitalidad como un reflejo de la seriedad empresarial. Cada detalle cuenta. Por supuesto. Fernández, trae la carta de vinos premium. Lucía asintió y salió del salón. Mientras caminaba hacia la estación de servicio, procesaba la información. Una cena con inversores chinos. Alberto Mendoza apostando todo a los detalles. Y Marcos Durán con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Regresó con la carta de vinos encuadernada en cuero. Alberto la tomó y comenzó a revisarla con atención. Sus dedos se deslizaban por las páginas con familiaridad. No era un aficionado. Tienen una selección decente, murmuró. ¿Cuál recomendarías para una cena de negocios formal con invitados asiáticos? La pregunta iba dirigida a Patricia, pero Lucía respondió sin pensar. El Pingus 2015. Es potente pero elegante, y tiene suficiente estructura para acompañar carnes sin dominar sabores sutiles. Los inversionistas asiáticos generalmente aprecian vinos con carácter pero sin exceso de taninos. El silencio que siguió fue denso. Patricia la miraba con ojos que prometían consecuencias. Marcos levantó una ceja con diversión condescendiente. Pero Alberto levantó la vista de la carta y observó a Lucía directamente por primera vez. ¿Cómo sabes sobre las preferencias de inversionistas asiáticos en vino? Lucía sintió que había cometido un error. Había hablado con la voz de la sommelier que ya no era, no con la voz de la mesera que debía ser invisible. Disculpe, señor. Solo repetía lo que escuché al chef mencionar en otra ocasión. Ya veo, Alberto la estudió un momento más, luego regresó a la carta. Bien. Pingus 2015 entonces. Y también una botella de Vega Sicilia único, por si los invitados prefieren algo más. Reverencial. Excelente elección, dijo Patricia lanzándole a Lucía una mirada asesina. Fernández, puedes retirarte. Lucía salió del salón sintiendo la mirada de Alberto en su espalda. Había sido imprudente. Patricia no olvidaría eso. Durante los siguientes 2 días, el restaurante entró en modo de preparación intensiva. La cena con los inversionistas chinos estaba programada para el viernes a las 8 de la noche. Alberto Mendoza había reservado el salón ejecutivo completo. 12 invitados confirmados.
Menú de 6 tiempos diseñado específicamente para paladares internacionales. Lucía observaba todo desde la periferia, cumpliendo sus funciones sin destacar. Pero había algo en Marcos Durán que le generaba inquietud. La forma en que miraba a Alberto cuando éste no lo veía. La forma en que hablaba por teléfono en voz baja en el pasillo exterior al restaurante. El miércoles por la tarde, mientras Lucía organizaba servilletas en la estación de servicio, Marcos entró al restaurante. Patricia inmediatamente se acercó a él con su sonrisa profesional. Señor Durán, qué sorpresa. ¿El señor Mendoza viene con usted? No. Solo vine a verificar algunos detalles de la cena del viernes. Por supuesto. ¿Qué necesita? Quiero hacer un pedido especial de vinos. Los que ya están en la carta son adecuados, pero quiero asegurarme de que tengamos opciones verdaderamente exclusivas. Para impresionar. Patricia prácticamente resplandecía. Naturalmente. Nuestro proveedor premium puede conseguir cualquier cosa con 48 horas de anticipación. Perfecto. Quiero 3 botellas de Chateau Petrus 2010. Y 2 botellas de Romanée Conti 2012. Lucía, que fingía no estar prestando atención, sintió que algo no encajaba. Esos vinos estaban varios escalones por encima del presupuesto normal del restaurante. Cada botella costaba miles de euros. ¿Por qué Marcos pediría eso sin consultar con Alberto? ¿El señor Mendoza aprobó este pedido? Preguntó Patricia con cautela profesional. Es una sorpresa, respondió Marcos con esa sonrisa practicada. Quiero que Alberto vea que también puedo manejar detalles importantes. Cárguenlo a mi cuenta personal corporativa. Entendido. Le confirmaré cuando las botellas lleguen. Marcos asintió y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo frente a la estación de servicio donde Lucía organizaba cubiertos. ¿Tú eres la que recomendó el Pingus? Sí, señor. Interesante. ¿Trabajaste antes en restaurantes de vinos? Solo he trabajado aquí, señor. Marcos la estudió con ojos que parecían evaluar ganado. Pues para ser una simple mesera, tienes opiniones muy específicas. Asegúrate de que el viernes tu trabajo sea servir, no hablar. Los invitados importantes no necesitan escuchar voces de personal. Se fue sin esperar respuesta. Lucía apretó un tenedor con más fuerza de la necesaria. Esa noche, después de su turno, Lucía caminó por Gran Vía hacia el metro. Madrid brillaba con luces de neón y el bullicio de gente saliendo de teatros y restaurantes. Ella ya no era parte de ese mundo. Su apartamento en Tetuán la esperaba con facturas sin pagar y una nevera medio vacía. Julia la alcanzó antes de que bajara las escaleras del metro. Espera, Lucía. ¿Cenamos algo? Invito yo. No puedo, Julia. Tengo que ahorrar. Vamos, solo un bocadillo. No puedes vivir de yogurt y tristeza. Lucía sonrió a pesar de todo. Julia tenía una energía inagotable. Era la única persona en el restaurante que la trataba como humana. Terminaron en un bar pequeño cerca de Callao, compartiendo patatas bravas y cañas baratas. Ese tipo, Marcos, es un imbécil, dijo Julia. La forma en que te habló hoy. Estoy acostumbrada. No deberías estarlo. Lucía, sé que no quieres hablar de tu pasado, pero sé que fuiste alguien importante en el mundo del vino. Lo veo en la forma en que miras las botellas. En cómo hablas cuando te olvidas de fingir. Lucía tomó un trago de su cerveza. Fui alguien. Ya no lo soy. Ahora solo trato de sobrevivir. ¿Y no te molesta? ¿Ver a tipos como Marcos o Mendoza vivir en la cima mientras tú limpias sus mesas? Mendoza no me molesta. Parece decente. Es Marcos quien tiene algo podrido. No sé qué es, pero lo siento. Tu intuición de persona siempre fue buena. Si sientes que algo está mal, probablemente lo esté. Lucía no respondió, pero las palabras de Julia se quedaron con ella. El jueves por la mañana, las botellas especiales de Marcos llegaron al restaurante.
Patricia las recibió personalmente y las llevó a la cava climatizada. Lucía estaba limpiando mesas cercanas cuando vio a Patricia pasar con la caja de madera que contenía los vinos. Algo la impulsó a seguirla. La cava estaba en el sótano del edificio, 3 pisos debajo del restaurante. Era un espacio controlado con temperatura perfecta y humedad regulada. Patricia depositó la caja en la sección reservada para eventos especiales y se fue, revisando su teléfono. Lucía esperó 5 minutos antes de bajar. La cava estaba vacía. Las luces automáticas se encendieron cuando entró. Hileras de botellas organizadas por región y varietal. El olor a roble y piedra fría. Lucía caminó hacia la sección de eventos especiales y encontró la caja. Chateau Petrus 2010. Romanée Conti 2012. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó una botella de Petrus. La levantó hacia la luz fluorescente y examinó la etiqueta. Su respiración se detuvo. La etiqueta era casi perfecta. Casi. Pero Lucía había manejado suficientes botellas auténticas de Chateau Petrus como para notar las microimperfecciones. El espaciado entre las letras en el nombre del chateau estaba 1 milímetro desviado. El tono del dorado en el borde era ligeramente más brillante que en las botellas auténticas. Y el sello de cera en el corcho, visible a través del vidrio, tenía una textura demasiado uniforme. Falsificaciones. Falsificaciones extraordinariamente buenas, del tipo que solo un experto podría detectar. Pero falsificaciones al fin. Lucía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Por qué Marcos pediría vinos falsos? ¿Sabía que eran falsos? ¿O alguien lo había engañado? Tomó la botella de Romanée Conti. Misma historia. Etiqueta casi perfecta, pero con el escudo del chateau ligeramente desproporcionado. Sacó su teléfono y fotografió ambas botellas desde múltiples ángulos. Luego las devolvió cuidadosamente a la caja. Cuando regresó al restaurante, su mente trabajaba a velocidad máxima. Había 3 posibilidades. Marcos no sabía que los vinos eran falsos y había sido estafado. Marcos sabía que eran falsos pero planeaba usarlos de todos modos, asumiendo que nadie notaría. O Marcos sabía que eran falsos y eso era exactamente el punto. La tercera opción era la más perturbadora. Esa tarde, durante su descanso, Lucía buscó información sobre la cena del viernes. No era difícil. Mendoza Capital Partners había emitido un comunicado de prensa discreto. El CEO Alberto Mendoza se reuniría con un grupo de inversores de China Oriental Investment Group para discutir una asociación estratégica que podría inyectar 200 millones de euros en proyectos de infraestructura en el sur de Europa. 200 millones de euros. El trato más grande en la historia de Mendoza Capital Partners. Lucía investigó más. Descubrió que Marcos Durán llevaba 8 años trabajando con Alberto. Había artículos en medios especializados que mencionaban tensiones internas en la firma, rumores de que Marcos se sentía subestimado, que aspiraba a ser socio principal pero Alberto mantenía el control absoluto. Entonces encontró algo interesante, una nota breve en el Confidencial de hacía 3 meses. Salazar y Asociados, una firma competidora, estaba buscando agresivamente expandirse. Habían intentado comprar Mendoza Capital Partners el año anterior, pero Alberto rechazó la oferta. El artículo mencionaba que Salazar estaba buscando otras vías para ganar posición en el mercado. Lucía sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa aún era borrosa. Esa noche, después del turno, Lucía se quedó en el restaurante más tarde de lo normal. Patricia había salido temprano para una reunión. Raúl, el chef, estaba en la cocina preparando elementos del menú para el día siguiente. Julia se había ido a casa. Lucía vagó por el restaurante con una excusa de verificar las mesas. En realidad, buscaba algo sin saber exactamente qué. Pasó frente al salón ejecutivo. La puerta estaba entreabierta. Escuchó voces. Se acercó con cautela. Marcos Durán estaba dentro, hablando por teléfono. Su voz sonaba diferente. Menos controlada, más tensa. Lucía se quedó en el pasillo,
fingiendo revisar su teléfono por si alguien pasaba. Sí, todo está listo para mañana, decía Marcos en un idioma que Lucía reconoció de inmediato. Mandarín. No era perfecto, tenía acento marcado, pero era funcional. Las botellas están aquí. El compuesto está mezclado exactamente como dijiste. Dosis pequeñas, solo malestares digestivos. Nada grave, pero suficiente. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Marcos continuó. Alberto va a quedar como un incompetente. Los chinos cancelarán el trato. Y cuando los accionistas vean que perdió la inversión más grande de la historia de la firma, votarán por venderle a Salazar. 3 millones en mi cuenta, como acordamos, más la posición de socio principal. ¿Correcto? Pausa. Bien. Mañana a esta hora, Alberto Mendoza ya no será un problema. Marcos colgó. Lucía caminó rápidamente hacia el baño antes de que Marcos saliera del salón. Se encerró en un cubículo y trató de controlar su respiración. Acababa de escuchar una confesión de sabotaje corporativo. Marcos planeaba envenenar el vino con algo que causaría malestares a los inversionistas chinos durante la cena. La humillación sería suficiente para destruir el trato y hundir a Alberto Mendoza. Y Salazar y Asociados pagaría a Marcos 3 millones de euros por ello. Los vinos falsos tenían sentido ahora. No eran solo falsos, estaban contaminados. Lucía salió del baño 10 minutos después, cuando estuvo segura de que Marcos se había ido. Su mente corría. Tenía que advertir a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Patricia? Probablemente no le creería. ¿A Alberto Mendoza? No tenía forma de contactarlo directamente, y además, ¿por qué le creería a una mesera? Necesitaba evidencia más sólida. Esa noche, Lucía apenas durmió. Volvió a escuchar la conversación de Marcos en su mente, analizando cada palabra. Había dicho el compuesto está mezclado. Eso significaba que ya había contaminado los vinos. Probablemente había ido a la cava después de su llamada. A las 6 de la mañana, Lucía ya estaba despierta. Se vistió con su uniforme y salió hacia el restaurante 2 horas antes de su turno. Madrid amanecía con ese aire frío de noviembre que hacía que la gente caminara con prisa hacia oficinas y cafeterías. Lucía entró al edificio por la entrada de servicio, saludó al guardia de seguridad que la conocía y bajó directamente a la cava. Las botellas seguían en la caja de eventos especiales. Lucía tomó una del Chateau Petrus con manos enguantadas que había traído de casa. La levantó hacia la luz. La examinó centímetro por centímetro. Entonces lo vio. El sello de cera en el corcho tenía un pequeño agujero, casi invisible, del grosor de una aguja hipodérmica. Había sido hecho con precisión quirúrgica. Alguien había inyectado algo en el vino y luego había sellado el agujero con cera que coincidía casi perfectamente con el original. Lucía sintió náuseas. Esto era premeditación. Esto era criminal. Fotografió el sello con el agujero usando la función macro de su teléfono. Luego revisó las otras botellas. Todas tenían el mismo pequeño agujero. Ahora tenía evidencia fotográfica de las etiquetas falsificadas y de la manipulación física de las botellas. Pero aún necesitaba más. Necesitaba probar qué sustancia había en el vino. No podía abrir las botellas sin arruinar la evidencia. Pero quizás no necesitaba hacerlo. Si Marcos había usado una jeringa, tendría que haber desechado algo. Quizás en la basura del restaurante. Lucía pasó la siguiente hora revisando los contenedores de basura en el área de servicio, en los baños, en el pasillo donde había visto a Marcos hablar por teléfono. Nada. Entonces recordó algo. Marcos había estado en el salón ejecutivo durante su llamada. Lucía subió corriendo y entró al salón privado. Estaba inmaculado, preparado para la cena de esa noche. Pero había un pequeño basurero decorativo en la esquina, oculto detrás de un biombo. Lucía revisó su contenido. Papeles. Servilletas usadas. Y en el fondo, envuelto en una servilleta, un frasco pequeño de vidrio vacío con una etiqueta farmacéutica.
Sulfato de magnesio. En dosis pequeñas, un laxante. En dosis mayores, causaba malestares digestivos severos. Lucía fotografió el frasco desde todos los ángulos posibles. Luego lo dejó exactamente donde estaba. Ahora tenía evidencia de las botellas falsificadas, de los agujeros de inyección y del compuesto usado. Tenía la conversación telefónica que había escuchado, aunque no la había grabado. Pero aún tenía un problema. Era viernes. La cena era en 12 horas. Y ella no tenía forma de contactar a Alberto Mendoza directamente sin parecer una empleada paranoica o, peor, una extorsionadora. Además, había otra consideración. Si exponía esto públicamente ahora, Marcos podría simplemente negar todo. Diría que las botellas venían del proveedor así, que él no sabía nada. Sin una grabación de su llamada, sería la palabra de Lucía contra la suya. Y Lucía era una mesera con un pasado manchado. Marcos era socio de una firma millonaria. No. Necesitaba que Marcos se delatara a sí mismo. Frente a testigos que importaran. Una idea comenzó a formarse en la mente de Lucía. Era arriesgada. Probablemente la despedirían. Quizás la demandarían. Pero si funcionaba, no solo salvaría a Alberto Mendoza, sino que también expondría a Marcos de una forma tan pública que no podría escapar. El plan requería algo que Lucía no había usado en 2 años. Requería que dejara de ser invisible. Requería que fuera, por una noche, la profesional que alguna vez había sido. Requería que hablara en mandarín. Durante su descanso del almuerzo, Lucía llamó a un contacto que no había usado en 2 años. Lin Chen, una profesora de mandarín que daba clases en el Instituto Confucio de Madrid. Lucía había estudiado con ella durante 3 años cuando trabajaba en el Hotel Palace. ¿Lucía? No puedo creer que seas tú. Pensé que habías. Lo sé. Desaparecí. Pero necesito un favor urgente. ¿Conoces a alguien del China Oriental Investment Group? ¿El grupo de inversión? Sí, conozco a uno de sus asistentes de protocolo. ¿Por qué? Necesito información sobre su director, Chen Wei. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué valora? ¿Cómo reacciona ante conflictos? Eso es, muy específico. ¿Qué está pasando? No puedo explicarlo ahora. Pero es importante. Por favor. Lin Chen suspiró. Chen Wei es un hombre tradicional. Muy estricto con el protocolo y el honor. Valora la honestidad por encima de todo. Si alguien intenta engañarlo, esa persona queda eliminada de su círculo para siempre. También valora la competencia, especialmente en áreas inesperadas. Le gusta la gente que muestra excelencia en sus campos. ¿Habla español? No. Solo mandarín e inglés. Perfecto. Gracias, Lin. Lucía, ten cuidado con lo que sea que estés planeando. Lo tendré. Lucía colgó y revisó la hora. 5 de la tarde. 3 horas para la cena. Se fue a casa, se duchó, y se puso su uniforme con más cuidado que nunca. Se miró al espejo. Durante 2 años había sido invisible. Durante 2 años había aceptado la humillación como penitencia por un crimen que no cometió. Esta noche iba a recordarle al mundo quién era Lucía Fernández. Regresó al restaurante a las 6:30. El lugar vibraba con energía nerviosa. Patricia gritaba órdenes. Raúl supervisaba cada detalle en la cocina. Julia corría entre mesas. Lucía, llegas tarde, ladró Patricia. Llego exactamente a tiempo. Mi turno empieza a las 7. Patricia la fulminó con la mirada pero no dijo nada. Había demasiado que hacer. A las 7:45, Alberto Mendoza llegó con Marcos Durán. Alberto vestía un traje azul marino oscuro con una corbata de seda gris. Marcos llevaba negro completo con una corbata roja. Lucía notó que Marcos parecía tenso, pero trataba de ocultarlo con sonrisas y conversación animada. Todo está perfecto, Alberto. Vas a impresionar a Chen Wei. Eso espero.
Este trato es crucial. Patricia los recibió con reverencias casi cómicas. Señor Mendoza, señor Durán, todo está preparado exactamente según sus especificaciones. Los vinos especiales que el señor Durán ordenó están en la cava, listos para servirse. Excelente, dijo Marcos. Son botellas extraordinarias. Chen Wei quedará impresionado. Alberto asintió, pero Lucía notó que parecía ligeramente incómodo. ¿Acaso no sabía sobre los vinos especiales de Marcos? Interesante. A las 8 en punto, comenzaron a llegar los inversionistas chinos. Chen Wei era el primero en entrar. Traje impecable de corte conservador, postura que proyectaba autoridad silenciosa. Lo acompañaban 11 personas más, otros inversores, asesores legales, un intérprete. Alberto los recibió con reverencias apropiadas y palabras en inglés fluido. Los guió hacia el salón ejecutivo, donde la mesa estaba preparada como una obra de arte. Velas. Flores discretas. Cubiertos de plata. Cristalería que brillaba bajo luces cuidadosamente colocadas. Lucía observaba desde la estación de servicio. Julia estaba asignada para servir el agua y el pan. Lucía estaba asignada para servir los vinos. El momento crucial se acercaba. La cena comenzó con normalidad. Raúl había diseñado un menú que fusionaba sutilmente elementos españoles y asiáticos. Primer plato, carpaccio de atún con toques de soja y jengibre. Segundo plato, arroz cremoso con setas locales. Alberto conversaba con Chen Wei a través del intérprete, discutiendo oportunidades de inversión en proyectos de energía renovable. Marcos estaba sentado al otro lado de la mesa, sonriendo, asintiendo, pero Lucía podía ver la tensión en sus hombros. Estaba esperando el momento. Después del tercer plato, Patricia le hizo una señal a Lucía. Era hora de servir el vino principal. Las botellas especiales que Marcos había pedido. Lucía bajó a la cava con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Tomó las 3 botellas de Chateau Petrus y las 2 de Romanée Conti. Las colocó en una bandeja y subió con movimientos medidos. En el salón ejecutivo, Alberto estaba explicando algo sobre infraestructura portuaria cuando Lucía entró con las botellas. Marcos la vio y su rostro se iluminó con satisfacción apenas contenida. Ah, aquí están los vinos excepcionales que ordené especialmente para esta ocasión, anunció con orgullo apenas disimulado. Chateau Petrus 2010 y Romanée Conti 2012. Los mejores vinos de Francia. Alberto pareció sorprendido. Marcos, no sabía que habías. Quería sorprenderte. Y demostrarles a nuestros invitados que Mendoza Capital Partners no escatima en detalles. Chen Wei observaba las botellas con interés. El intérprete traducía. Lucía colocó la bandeja en la mesa auxiliar. Tomó la primera botella de Petrus. Sus manos no temblaban. Había practicado este momento en su mente cientos de veces durante las últimas horas. Comenzó a descorchar la botella usando el ritual tradicional de sommelier. Movimientos precisos. Cortar la cápsula. Limpiar el cuello. Insertar el sacacorchos. Extraer el corcho con un movimiento suave. Entonces, en lugar de servir el vino en las copas, Lucía levantó la botella hacia la luz de las velas. Disculpe, dijo en español, dirigiéndose a Alberto. Pero hay un problema con este vino. El silencio cayó sobre la mesa como una cortina de plomo. Patricia, que estaba junto a la puerta, palideció. Fernández, ¿qué estás haciendo? Sirve el vino ahora. Lucía ignoró a Patricia. Mantuvo su atención en Alberto. Esta botella no es auténtica, señor Mendoza. Es una falsificación. Marcos se levantó de su silla tan rápido que casi la volcó. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Quién te crees que eres? Lucía finalmente lo miró directamente. Soy alguien que puede reconocer un vino falso cuando lo ve. Y estas botellas no solo son falsas, también han sido manipuladas. Ahora todos estaban observando. Chen Wei había dejado de sonreír. Alberto se había puesto de pie.
Los demás inversionistas murmuraban entre sí. Marcos intentó reír. Esto es absurdo. Alberto, esta mesera claramente está teniendo algún tipo de crisis. Patricia, sácala de aquí inmediatamente. Pero antes de que Patricia pudiera moverse, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Chen Wei y habló en mandarín fluido, con acento perfecto, usando el registro formal apropiado para dirigirse a un líder empresarial mayor. Señor Chen Wei, mi nombre es Lucía Fernández. Soy sommelier certificada nivel 3 por el One and Spirit Education Trust. Le pido disculpas por interrumpir esta cena importante, pero tengo información que usted necesita escuchar antes de beber estos vinos. El impacto fue inmediato. Chen Wei levantó una mano para silenciar a su intérprete, que estaba a punto de traducir. Los ojos del empresario chino se agrandaron ligeramente, lo más cercano a sorpresa que probablemente mostraba. Respondió en mandarín. Una mesera española que habla mandarín. Y que se identifica como sommelier. Continúa. Me has ganado 30 segundos de atención. Lucía sabía que tenía una sola oportunidad. Respiró profundamente y continuó en mandarín. Estas botellas de Chateau Petrus y Romanée Conti son falsificaciones. Las etiquetas tienen imperfecciones micrométricas que solo alguien con entrenamiento extensivo puede detectar. El espaciado entre letras, el tono del dorado, la proporción del escudo. Todo está ligeramente incorrecto. Chen Wei tomó la botella de las manos de Lucía y la examinó de cerca. Uno de sus asesores, evidentemente conocedor de vinos, se acercó también. Marcos intentó intervenir. Esto es una locura. Alberto, ella obviamente está tratando de sabotear la cena. Probablemente trabaja para algún competidor. Pero Alberto levantó una mano para silenciarlo. Estaba observando a Lucía con una expresión completamente diferente. Ya no era condescendencia. Era atención absoluta. Continúa, dijo en español. Lucía asintió y cambió al español, pero manteniendo su tono profesional. Las falsificaciones son solo parte del problema. Estas botellas han sido manipuladas físicamente. Si examina el sello de cera del corcho, señor, verá un pequeño agujero. Alguien usó una jeringa hipodérmica para inyectar una sustancia en el vino. Ahora Chen Wei estaba completamente atento. Le hizo una señal a su asesor de vinos, quien sacó una lupa pequeña de su bolsillo. El asesor examinó el sello de cera durante 30 segundos que parecieron eternos. Luego habló en mandarín. Tiene razón. Hay un agujero. Muy pequeño, pero está ahí. La atmósfera en el salón cambió instantáneamente. Los inversionistas chinos comenzaron a hablar entre sí en voz baja pero intensa. Alberto miraba a Marcos con una expresión de confusión y creciente furia. Patricia parecía al borde del desmayo. Marcos, sin embargo, pasó de la indignación a la ofensiva. Esto es absurdo. Esas botellas venían selladas del proveedor. Si hay algún problema, es responsabilidad de ellos, no mía. Además, ¿por qué deberíamos creerle a una mesera? ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué evidencia? Lucía lo miró directamente a los ojos. Tengo la evidencia de que usted mismo adulteró estas botellas. Anoche, después de que llegaron al restaurante, usted entró a este salón y habló por teléfono. Yo estaba en el pasillo. Lo escuché hablar en mandarín con alguien. Usted dijo, textualmente: las botellas están aquí. El compuesto está mezclado exactamente como dijiste. Dosis pequeñas, solo malestares digestivos. Nada grave, pero suficiente. El rostro de Marcos perdió todo el color. Lucía continuó, ahora en mandarín dirigiéndose a Chen Wei. También dijo que Alberto Mendoza quedaría como un incompetente. Que ustedes cancelarían el trato. Y que cuando los accionistas vieran que había perdido la inversión más grande de la historia de la firma, votarían por venderle la empresa a Salazar y Asociados. Mencionó que recibiría 3 millones de euros por esto, más una posición de socio principal. El silencio que siguió era tan denso que Lucía podía escuchar su propia respiración.
Chen Wei se puso de pie lentamente. Su rostro no mostraba ira, sino algo más frío. Decepción absoluta. Habló en mandarín, y aunque el intérprete traducía al español, todos entendían el peso de sus palabras. En mi país, la traición en los negocios es la ofensa más grave. Pero intentar envenenar a invitados durante una cena de negocios, eso trasciende los negocios. Eso es una falta de honor imperdonable. Se giró hacia Marcos y cambió al inglés. ¿Es verdad lo que ella dice? Marcos intentó reír, pero sonó falso. Por supuesto que no. Esta mujer claramente está inventando. Yo puedo demostrar que habla mandarín, interrumpió Lucía. Y puedo demostrar la sustancia usada. Caminó hacia el biombo en la esquina del salón y sacó el pequeño basurero decorativo. Tomó la servilleta que envolvía el frasco de sulfato de magnesio y lo mostró. Esto estaba en la basura de este salón. Sulfato de magnesio. En las dosis correctas, causa malestares digestivos. Exactamente lo que usted planeaba que sus invitados experimentaran. Alberto Mendoza finalmente habló. Su voz era tranquila, pero Lucía podía sentir la furia contenida. Marcos, ¿es esto verdad? Marcos abrió la boca. La cerró. Miró alrededor de la mesa, buscando algún aliado, alguna salida. No encontró ninguna. Chen Wei hizo una señal a uno de sus asesores, quien comenzó a hacer una llamada telefónica. Estoy contactando a la policía española. Y a mi embajada. Intentar envenenar a representantes de un gobierno extranjero es un asunto internacional. Fue en ese momento que Marcos colapsó. Literalmente. Se dejó caer en su silla, con las manos cubriéndose el rostro. No iba a hacerle daño real a nadie, murmuró. Solo malestares. Alberto me ha tenido bajo su sombra durante 8 años. 8 años haciendo todo el trabajo mientras él recibe todo el crédito. Merecía algo mejor. Alberto lo miraba como si viera a un extraño. Te di una carrera. Te hice socio. Te confié mi empresa. Me diste migajas, la voz de Marcos se volvió amarga. Mientras tú vives como un rey, yo apenas puedo comprar un apartamento decente. Salazar me ofreció lo que merezco. 3 millones. Una posición real. 3 millones por traicionar tu honor, dijo Chen Wei. En mi evaluación, eso significa que tu honor vale muy poco. Los siguientes 20 minutos fueron caóticos. La policía llegó. Marcos fue arrestado, todavía balbuceando justificaciones. Patricia estaba al borde de un colapso nervioso, preocupada por la reputación del restaurante. Raúl salió de la cocina preguntando qué demonios estaba pasando. Y en medio de todo, Chen Wei se acercó a Lucía. Señorita Fernández, su mandarín es excepcional. ¿Dónde lo aprendió? Trabajé durante años en el Hotel Palace. Muchos de nuestros clientes eran de China. Quise poder servirlos mejor. Chen Wei asintió con aprobación. Y su conocimiento de vinos es claramente profesional. ¿Por qué trabaja como mesera? Lucía sintió que el peso de 2 años de vergüenza presionaba sobre sus hombros. Hace 2 años, hubo un incidente similar al de esta noche. Vino adulterado en una cena diplomática. Yo fui culpada. Perdí mi reputación. ¿Fue usted culpable? No. Entonces la situación es paralela a la de esta noche. Alguien inocente fue culpado por el crimen de otro. Alberto Mendoza, que había estado escuchando, se acercó. Lucía Fernández. Sé quién eres. Leí sobre tu caso hace 2 años. Siempre pensé que había algo extraño en esa historia. Nadie con tu nivel de certificación cometería un error tan obvio. Gracias por decir eso, dijo Lucía, sintiendo que las emociones amenazaban con desbordarse. Alberto miró a Chen Wei. Esta cena es un desastre. Entenderé completamente si decide cancelar cualquier negociación. Chen Wei lo consideró por un largo momento. Señor Mendoza, esta noche iba a evaluar su capacidad de liderazgo y la solidez de su organización. Lo que he visto es preocupante,
la traición interna es grave. Pero también he visto que hay personas en su entorno con un nivel de excelencia y honor extraordinario. Miró a Lucía. Esta joven salvó mi salud y la de mis colegas. Mostró conocimiento profesional, coraje, y manejó una situación delicada con el protocolo apropiado. En mi cultura, eso significa algo. Se giró hacia Alberto. Le propongo lo siguiente, pospongamos las negociaciones específicas una semana. Pero mi grupo está dispuesto a continuar conversaciones, con una condición. ¿Cuál? Que la señorita Fernández sea parte de su equipo de protocolo corporativo. Alguien con su combinación de habilidades y carácter es invaluable. Alberto no dudó ni un segundo. Lucía, ¿aceptarías una posición en Mendoza Capital Partners? Dirigiendo nuestro departamento de hospitalidad corporativa y relaciones con inversores internacionales. Lucía sintió que el mundo se detenía. Yo no sé qué decir. Di que sí. Intervino Julia, que había estado observando todo desde la puerta con los ojos como platos. Lucía miró alrededor del salón. A Chen Wei, que asentía con aprobación. A Alberto, que le ofrecía una oportunidad que ni en sus mejores sueños había imaginado. A Patricia, que parecía haber tragado un limón completo. A Julia, que sonreía con lágrimas en los ojos. Sí, dijo Lucía. Acepto. Chen Wei sonrió, la primera sonrisa genuina de la noche. Excelente. Entonces propongo que salgamos de este lugar y vayamos a un restaurante donde podamos tener una cena apropiada. Uno donde el vino sea auténtico y la compañía sea de fiar. Alberto rió por primera vez en horas. Conozco el lugar perfecto. Lucía, ¿nos acompañas? Como nuestra nueva directora de hospitalidad, deberías conocer a nuestros inversores. Será un honor. 3 semanas después, Lucía estaba en su nueva oficina en el piso 30 de la Torre Asca, 3 pisos arriba del restaurante donde trabajaba hace un mes. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Madrid. Su escritorio estaba hecho de roble español. Y en la pared había un diploma recién enmarcado, la restauración completa de su certificación de sommelier, con una nota de disculpa formal de la organización que la había suspendido. La investigación posterior había revelado todo. Marcos Durán enfrentaba cargos de intento de envenenamiento, sabotaje corporativo, y conspiración para cometer fraude. Salazar y Asociados estaba bajo investigación por su participación. Las conversaciones telefónicas de Marcos habían sido rastreadas y grabadas por la policía. Y en una ironía que Lucía saboreaba cada día, el caso había reabierto automáticamente la investigación del incidente del Hotel Palace de hace 2 años. Los investigadores encontraron similitudes en el método. Eventualmente descubrieron que el verdadero culpable había sido un gerente del hotel que trabajaba con un competidor. El mismo gerente que había señalado a Lucía como responsable. Su nombre fue limpiado completamente. El trato con China Oriental Investment Group se cerró 2 semanas después de la cena desastrosa. 200 millones de euros en inversión confirmada. Chen Wei había insistido en que Lucía participara en todas las negociaciones como asesora de protocolo. Su dominio del mandarín y su comprensión de las sutilezas culturales fueron invaluables. Alberto Mendoza le había dado no solo un trabajo, sino una participación accionaria menor en la firma. Lucía Fernández, a los 30 años, había pasado de servir mesas a sentarse en salas de juntas. Pero lo que más valoraba no era el dinero o el prestigio. Era el momento en que Patricia Salazar, la gerente del restaurante, había subido a su oficina 2 semanas después de la cena para presentar su renuncia en persona. Supongo que querrás vengarte, había dicho Patricia con amargura. Lucía había considerado la pregunta. No. No quiero venganza. Pero sí quiero que entiendas algo. Cada persona que trataste con desprecio, cada empleado que humillaste pensando que eran insignificantes, todos ellos tienen historias. Todos tienen valor. Tú nunca te molestaste en ver eso. Patricia se había ido sin decir nada más. Julia había dejado el restaurante también, pero por razones diferentes.
Lucía la había contratado como su asistente personal. Estaba estudiando administración de empresas en la Universidad Nocturna, financiada por una beca que Lucía había creado específicamente para empleados de servicio que querían avanzar profesionalmente. Una tarde de diciembre, mientras Lucía revisaba contratos para una nueva asociación con inversores de Singapur, recibió una llamada de un número que no reconocía. ¿Señorita Fernández? Habla Chen Wei. Señor Chen, qué sorpresa. ¿Cómo está? Muy bien. Le llamo porque tengo una propuesta. Estamos organizando una cumbre de inversión en Shanghái el próximo marzo. 200 líderes empresariales de todo el mundo. Necesitamos a alguien que coordine el protocolo de hospitalidad. Alguien que entienda tanto la cultura occidental como la oriental. Alguien con su nivel de excelencia. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Me está ofreciendo coordinar toda la cumbre? Sí. 3 semanas en Shanghái. Compensación generosa. Y una oportunidad de establecer contactos que podrían beneficiar a Mendoza Capital Partners durante años. Necesito consultar con Alberto, pero mi respuesta inicial es sí. Excelente. Le enviaré los detalles. Después de colgar, Lucía se quedó mirando por la ventana hacia Madrid. La ciudad se extendía bajo un cielo invernal gris, con luces comenzando a encenderse a medida que caía la tarde. 2 años atrás, había limpiado copas en un sótano, invisible, rota, culpada por un crimen que no cometió. Ahora coordinaba cumbres internacionales y manejaba relaciones con inversores multimillonarios. La diferencia no era suerte. Era el momento en que decidió dejar de ser invisible. El momento en que eligió arriesgar todo para hacer lo correcto. El momento en que usó el conocimiento que nadie sabía que tenía. Su teléfono sonó de nuevo. Era Alberto. Lucía, acabo de recibir el informe trimestral. Las relaciones con nuestros inversores asiáticos han mejorado un 40% desde que te uniste. Chen Wei está recomendándonos a otros grupos de inversión. Esto es extraordinario. Solo hago mi trabajo, Alberto. No. Estás haciendo mucho más que eso. Estás transformando cómo operamos. Y quiero reconocerlo formalmente. En la junta de accionistas de enero, voy a proponer que te conviertas en socia junior de la firma. Lucía tuvo que sentarse. ¿Hablas en serio? Completamente. Has ganado esto 10 veces. ¿Qué dices? Lucía pensó en Marcos Durán, pudriendo en una celda, quien había traicionado todo por 3 millones y un título. Pensó en cómo el honor no se compra, se gana. Pensó en la niña que había sido, fascinada por los vinos y las culturas del mundo, que estudió mandarín porque quería servir mejor a los demás. Dijo que sí. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero establecer un programa de mentoría. Para empleados de servicios, meseros, personal de limpieza, guardias de seguridad. Gente que tiene conocimientos y talentos que nadie ve porque los consideran invisibles. Quiero darles oportunidades. Alberto se quedó en silencio por un momento. Sabes que eso va a costar dinero. Y que algunos accionistas van a cuestionarlo. Lo sé. Pero también sé que en algún lugar de Madrid hay una mesera o un guardia de seguridad con habilidades extraordinarias que solo necesitan una oportunidad para brillar. Así como yo la tuve. Alberto rió. Eres imposible de rechazar cuando hablas así. Está bien. Prepara una propuesta. La presentamos en enero junto con tu promoción. Después de colgar, Lucía abrió su cajón y sacó algo que guardaba ahí desde su primer día en la oficina. Una fotografía vieja de ella a los 25 años, vestida con su uniforme de sommelier del Hotel Palace, sosteniendo una botella de vino que costaba 10.000 euros, sonriendo con la confianza de quien creía que el mundo era justo y el talento siempre era recompensado. Había aprendido que el mundo no es justo. Que el talento a menudo es ignorado. Que la gente poderosa puede ser cruel y la gente humilde puede ser olvidada. Pero también había aprendido que una sola persona con conocimiento, coraje y el momento correcto puede cambiar todo. No solo para sí misma,
sino para todos los que vienen después. Lucía guardó la fotografía de nuevo y abrió su laptop. Tenía un programa de mentoría que diseñar, una cumbre en Shanghái que coordinar y un futuro que construir. Pero primero, tenía una llamada que hacer. Marcó el número de Lin Chen, su profesora de mandarín. «Lin», habla Lucía. ¿Recuerdas que me dijiste que siempre tendría un lugar en tus clases si quería volver? Quiero volver. Pero no como estudiante. Quiero financiar becas completas para 10 personas de bajos recursos que quieran aprender mandarín profesionalmente. ¿Te interesa coordinarlo? La voz de Lin sonaba emocionada. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía según el papel. Ahora puedo dar esas oportunidades a otros. ¿Estás dentro? Totalmente dentro. Lucía, esto es increíble. Después de ultimar los detalles y colgar, Lucía miró de nuevo por la ventana. Madrid brillaba ahora con millones de luces. En algún lugar ahí abajo había personas limpiando oficinas, sirviendo cafés, vigilando edificios. Personas invisibles con historias no contadas y talentos no descubiertos. Pero quizás, solo quizás, algunos de ellos tendrían ahora la oportunidad que ella había tenido. La oportunidad de dejar de ser invisibles. La oportunidad de demostrar que el valor verdadero no viene de títulos o posiciones, sino de carácter, conocimiento y coraje. Lucía Fernández cerró su laptop y se preparó para irse a casa. Mañana sería otro día de reuniones, negociaciones y decisiones. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, dormiría con la paz de quien sabe que el mundo puede ser injusto, pero que la justicia, cuando finalmente llega, es extraordinariamente dulce. Y que las mejores venganzas no son las que destruyen a otros, sino las que construyen algo mejor para todos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Nos vemos en el próximo video.